Saludos, soy Iastus Lusitanus, editor de Lusitania, una perspectiva del siglo XXI. ¿Es la historia de Roma aburrida? De hecho, ¿es la historia aburrida en sí? Pues depende, como todo en la vida. Probablemente todos recordaremos aquel profesor o profesora en el colegio que no conseguía atraer nuestra atención con la historia, y seguramente muchos de nosotros hemos relacionado la historia con un proceso fatigoso y cansado de memorizar datos, fechas y demás. Incluso a las personas que después de mayores nos gusta la historia, dependiendo de quién la transmita, puede resultar agotadora. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la historia como tal? ¿Cómo podemos asimilar la historia de Roma o cualquier otra historia de una manera en que podamos relacionar ideas, conceptos y situaciones que se repiten en la historia y que pueden sernos útiles e interesantes? Vamos a seguir un ejemplo didáctico muy sencillo en esta primera ocasión en la que hablamos de Lusitania. Bueno, primero vamos a hablar de un objeto, retiramos este del que hablaremos más tarde. Vamos a hablar de un casco romano. Es un casco de un centurión imperial, siglo I. Nos llamará seguramente la atención lo bien hecho que está. Es una reproducción. Vamos a dar una vuelta despacito para que veáis desde varios ángulos, cómo era un casco de un centurión. Muy bien. ¿Qué nos enseña sobre la historia de Roma este casco? Bueno, este casco está diseñado para que el centurión, responsable de una cantidad importante de hombres, pudiera ser perfectamente visible en un campo de batalla. Notáis cómo tiene un dispositivo en el que aparece el penacho o crista. Así, cualquier soldado que dependiera, cualquier legionario que dependiera del centurión, sabía ubicar en el campo de batalla perfectamente a su centurión. Si nos fijamos en detalles frontales, veremos que eran verdaderamente prácticos los romanos. Eran personas muy habilidosas, inteligentes, y además no pensaban que solamente ellos hacían las cosas bien, sino que aprovechaban todo aquello que entendían que era útil de otros pueblos. Por ejemplo, este casco es un casco gálico imperial que está inspirado en los cascos celtas. Ellos lo mejoraron y lo reforzaron. Por ejemplo, vemos esta pieza, es una especie de protector frontal, una banda frontal, que evidentemente protegía de los impactos frontales. También notamos una estructura en forma de cejas, aquí lo podemos notar, vemos como el casco tiene una apariencia rugosa, pero en realidad esta estructura lo que hace es dar más fuerza al casco, también protegía por lo tanto de posibles impactos, de hachas o de espadas. Lateralmente observamos las carrilleras. Las carrilleras protegían la cara perfectamente, una zona muy sensible y que puede provocar, desde luego, heridas tremendas, y por lo tanto la protegía muy bien. Pero la protegía de tal manera, como podéis notar, se retira un poco la crista, sin impedir la audición. En un campo de batalla, en medio de miles de hombres, oír las órdenes y no desorientarse era fundamental. Por lo tanto, notamos como hay una protección de la oreja, pero queda al descubierto, eso sí, protegida. ¿Para qué? Para poder oír bien. Si damos vuelta al casco, encontramos una estructura que nos llamará la atención. Vemos aquí una cubrenuca muy amplia, muy extensa. Bueno, ¿qué nos enseña de la historia también? Pues nos enseña, sobre todo al comparar cascos de distintas épocas, que los romanos, en un principio, usaban cascos con una cubrenuca muy pequeña. ¿Por qué? Porque peleaban con pueblos mediterráneos de una altura similar a la suya. Sin embargo, a medida que se fue extendiendo el imperio, empezaron a luchar contra hombres del norte, contra celtas, germanos, britanos.
hombres más altos que ellos. Por lo tanto, para pelear con un hombre en combate más alto que ellos, necesitaban esta protección. ¿Por qué? Para proteger la nuca, para proteger el cuello. Cuando uno pelea con un hombre más alto que él, los impactos vienen desde arriba y esto es, sin duda, una protección fantástica. ¿Qué aprendemos entonces de los romanos? Pues simplemente hemos aprendido que los cascos romanos reflejan cómo fue avanzando el imperio, cómo copiaban las buenas ideas de otros pueblos, cómo las mejoraban y cómo todos los detalles de un casco romano son principalmente útiles y prácticos. También son bellos, son bonitos, están bien trabajados. Así, una característica típica de los romanos era que eran pragmáticos, habilidosos, ingeniosos y observadores. Observaban lo mejor de otros pueblos, lo mejoraban y lo adaptaban. Algo que nos llama la atención también de este casco romano es que, como sabemos, cuando hablamos de Roma, tenemos que hablar, por supuesto, del cristianismo primitivo. Y algo que nos llama la atención, como aficionados a la historia, es que en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, el apóstol cristiano Pablo, citó el yelmo. Habló del yelmo de la salvación. ¿De dónde obtendría su conocimiento este apóstol cristiano datos pormenores sobre el yelmo romano? Pues seguramente durante el periodo en que estuvo preso en su propia casa alquilada en Roma cuando apeló al César por primera vez, observó detenidamente el casco de los pretorianos que le estaban custodiando. Otro detalle también para las personas interesadas en la cultura y el ambiente religioso del primer siglo es que el primer cristiano gentil o no judío, del que nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice que el primer cristiano, en este caso no judío, se llamaba Cornelio, y Cornelio era centurión de la banda italiana, establecida en Cesarea. Bueno, pues ya hemos relacionado detalles de la forma de actuar romana, de la forma de pelear romana con otros pueblos y también con una religión. Si añadimos este otro detalle, que vamos a colocarlo de tal manera que se pueda observar mejor, colocamos un momentito el casco. Esto, como bien sabemos, es una menorá. La menorá, el símbolo del judaísmo, es un diseño, tal como mencionan las escrituras y la Torá, es un diseño de origen divino, que fue incluido en el tabernáculo de Israel y posteriormente en el templo de Jerusalén. Pues es interesante notar que en el año 70 de la era común, centuriones que llevaban probablemente un casco similar al que hemos visto antes, entraron en Jerusalén, arrasaron, destruyeron Jerusalén. Primero ellos habían entrado en Judea bajo el mando de Vespasiano, pero Vespasiano tuvo que atender otras cuestiones que le llevarían finalmente a ser el emperador, y dejó a su hijo Tito en Judea. Al dejar a su hijo Tito en Judea, se efectuó este ataque, uno de los más tremendos de la historia, a una ciudad, un asedio tremendo a Jerusalén, y efectivamente luego notaremos cómo en el arco de Tito hay una representación de legionarios romanos portando la menorá del templo de Jerusalén. Así que en aproximadamente 10 minutos hemos relacionado cuestiones que tienen que ver con la forma de actuar romana, el ejército romano, nuestra cultura judeo-cristiana y también nuestra herencia grecolatina. Que levante la mano quien no ha sido influenciado a lo largo de su vida por la cultura grecolatina o por la herencia judeo-cristiana. Por lo tanto, en 10 minutos notamos que la historia no es aburrida, no es necesario memorizar grandes cantidades de datos, simplemente hay que usar bien la información que tenemos y relacionarla con nuestra vida y nuestro mundo actual. Un placer, y Astus Lusitanos, editor de Lusitania, una perspectiva del siglo XXI.